Y vamos con los datos y las cifras en el informativo de NTN 24 sobre otra de las noticias más importantes el día de hoy en el continente americano. Meses antes de ser capturado, el entonces dictador venezolano Nicolás Maduro afirmó que según él vivía con tan solo $120 al mes, mientras a la sombra acumulaba una gran fortuna. La realidad financiera de Maduro es muy distinta a lo que en este momento él está diciendo. Y ustedes lo escuchaban anteriormente, asegura que no tiene dinero para pagar sus abogados. Pues vean ustedes esto. Investigaciones revelan que el líder del cartel de los soles, Nicolás Maduro, logró tener miles de millones de dólares. Solo en el último año, las autoridades han localizado cerca de 4.000 millones de dólares. Mucha atención a esa cifra, vinculados directamente a su red de corrupción. En los Estados Unidos, el gobierno ya ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos, todos ellos ligados a Nicolás Maduro. Decomisó también parte de las joyas invaluables y una granja de caballos y hasta lujosas mansiones, todas ellas ubicadas en el estado de Florida y en República Dominicana. Además, una extravagante flota de vehículos de alta gama que incluía autos deportivos, Lamborghinis, varios sedán Rolls Royce. Maduro y su familia además tenían entre sus propiedades aviones privados de última generación. Y continúan las tácticas dilatorias de la defensa de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Mientras se acerca la segunda audiencia ante la justicia de los Estados Unidos programada para el próximo 26 de marzo, Maduro y Flores reiteraron ante el Tribunal Federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico. Incluso afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita para reforzar su petición de desestimar la acusación. Los abogados de la pareja y quienes ejecutan la estrategia legal, Barry Pollack y Mark Donnelly, buscan que el caso sea desestimado al argumentar que existen vulneraciones constitucionales en su desarrollo. Al mismo tiempo, en un escrito de 17 hojas y presentado ante el juez federal Alvin K. Hellerstein, argumentan que el bloqueo de fondos impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros estaría vulnerando la quinta y la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Agregan en el texto que la negativa de la administración de Donald Trump de permitir el uso de los fondos del Estado venezolano estaría interfiriendo directamente con el derecho de la pareja a elegir al abogado de su preferencia. Por su parte, Estados Unidos argumenta que la ley ya les garantiza un abogado público gratuito, por lo que se niegan rotundamente a descongelar el dinero del pueblo venezolano a fin de pagar a firmas privadas de muy alto perfil. El gobierno no discute que el señor Maduro y la señora Flores de Maduro carezcan de los recursos personales necesarios para financiar su propia defensa. El gobierno también reconoce que la OFAC en otras ocasiones ha permitido que un tercero sujeto a sanciones de Estados Unidos pagara los honorarios legales de una persona que también estaba sujeta a sanciones de Estados Unidos. Estas concesiones zanjan efectivamente el asunto. En estas circunstancias, la negativa de la OFAC a permitir que los abogados acepten fondos del gobierno de Venezuela para sufragar los honorarios legales interfiere con los derechos del señor Maduro y la señora Flores de Maduro a contar con un abogado de su elección. La solución ofrecida por el gobierno, la disponibilidad de un abogado de oficio, no es solución alguna. Obligar a los acusados a aceptar un abogado de oficio que no han elegido no es por definición remedio alguno para una violación de su derecho a un abogado de su elección. La única solución es la desestimación, ya que este tribunal no puede permitir que este caso prosiga en violación de los derechos constitucionales del señor Maduro y de la señora Flores. Seguimos. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores aseguran ante la justicia de Estados Unidos que no tienen recursos para pagar su defensa. En el caso por narcotráfico que podría marcar un precedente histórico, sí. El mismo hombre señalado de haber saqueado miles de millones de dólares de las arcas del Estado venezolano, hoy pide que sea ese mismo Estado el que pague a sus abogados, mientras sus defensores insisten en que violan
sus derechos constitucionales, el gobierno de Estados Unidos responde con contundencia. Tienen acceso a un abogado público, pero no tocarán un solo dólar del pueblo venezolano. Detrás de esta estrategia, lo que muchos ven es una táctica dilatoria para evitar enfrentar la audiencia del próximo 26 de marzo. El mensaje: un régimen acusado de enriquecerse ahora se declara en bancarrota, y la gran pregunta queda en el aire: ¿dónde está el dinero? Nizar El-Faqih, abogado venezolano con estudios en Derecho y Derecho Internacional en Latinoamérica y en los Estados Unidos, está ahora con nosotros, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela y de la Universidad de Harvard, quien ha seguido de cerca el proceso judicial contra Maduro y Cilia Flores en Nueva York. Abogado, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Abogado, ¿una mentira más? Bueno, estamos acá en presencia de una moción que se ha complejizado más de lo que creo tenían previsto originalmente los abogados defensores, ¿no? Ellos han requerido a la Corte, como bien sabe el público, pues el acceso a fondos del Estado venezolano para costear los honorarios profesionales que generan los abogados de estas firmas que están representando por un lado a Moro y por otro lado la firma que representa a Cilia Flores de Maduro, ¿no? Y han establecido además en esa moción que no solamente es una solicitud que ellos hacen, sino que es una obligación, a decir de ellos, del Estado venezolano por estos gastos, y un derecho de Nicolás Maduro y Cilia Flores de acceder a los recursos del Estado venezolano para justificarse su defensa privada en este proceso nuevo. El proceso está por verse y ahora le toca al juez determinar cómo va a decidir esto, ¿no? Y es que es una completa paradoja si tenemos en cuenta que estamos hablando de esta pareja que durante años se dedicó a saquear los recursos del Estado de Venezuela, los recursos de Venezuela en sí, los recursos naturales, y por supuesto también ha estado en el medio de acusaciones del tráfico ilegal de oro, del tráfico ilegal de drogas y sustancias ilícitas, pero además, y algo que resulta descorazonador para las familias de presos políticos en Venezuela, es la defensa. En Estados Unidos tienen el derecho y el acompañamiento de un abogado público que les otorga el Estado, muy a pesar de que ellos insisten en que debe venir producto del dinero de las arcas del Estado venezolano. Pues en Venezuela muchos se quedaron esperando precisamente que tuvieran ese derecho a la legítima defensa, muchos que no pudieron ver a sus familiares y sus abogados tampoco. Entonces de ahí también la desazón, no solamente del financiamiento de la defensa de Nicolás Maduro, sino además de la defensa en sí misma, porque es una defensa que no pudieron tener en su momento cientos de detenidos en Venezuela de manera injusta, cientos de detenidos en Venezuela de manera arbitraria, a quienes les negaban por una parte el derecho a la defensa, sus abogados no podían visitarlos, les obligaban, y esto sí es así, a diferencia de lo que sucede en Nueva York, a tener un abogado público que por supuesto no responde a los intereses de la familia, no respondía a los intereses del cumplimiento de las leyes, de las garantías mínimas básicas. Y recuerdo precisamente en conversación o los diálogos que ha tenido precisamente nuestro abogado invitado el día de hoy, Nizar El-Faqih, después de asistir a la primera audiencia de Nicolás Maduro frente a la justicia, pues él contó cómo estando frente a Maduro en su declaración, vio cómo cambiaba el rostro cuando el juez lo increpó. En ese primer encuentro, Nicolás Maduro intentó presentarse como un hombre desafiante, insistiendo en que supuestamente había sido víctima de un secuestro, que contaba con legitimidad presidencial, muy a pesar de que las actas habían demostrado que no había ganado las elecciones presidenciales de 2024, y luego el juez lo puso en su sitio, le dijo: este es un sistema independiente de justicia, y ya Nicolás Maduro entonces cambió de aspecto y lució más de alguna manera aplacado. Abogado El-Faqih,
¿Usted cómo entiende esta paradoja que estábamos narrando precisamente, no solamente por el saqueo de los recursos públicos de Venezuela, insistiendo en que ahora no tiene dinero, pero además en la polémica alrededor de la defensa pública? Porque es que en Venezuela muchos son forzados a tener un abogado de oficio si es que se los dan, porque en otras tantas ocasiones simplemente les niegan el derecho a la defensa. Sí, bueno, y hay que empezar por lo primero, ¿no? Cuando los abogados defensores, en este caso, alegan que existe una obligación por parte del Estado venezolano de sufragar esos gastos, eh, confunden la legislación venezolana, que en todo caso no es la que aplica en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, pero la legislación venezolana en cualquier caso establece una obligación del Estado venezolano de sufragar gastos para la representación legal de la República y de las entidades del Estado. En ningún caso establece la legislación venezolana una obligación para sufragar los gastos de la defensa privada que una persona que esté siendo acusada penalmente en el extranjero decida sufragar o decida contratar para ejercer su representación legal en esa corte. Eso no es, por tanto, ni una obligación del Estado venezolano, ni tampoco un derecho de Nicolás Maduro Moros ni de Cilia Flores de Maduro. Pero además, efectivamente, ellos no solamente aducen que tienen este derecho a acceder a los fondos del Estado venezolano para financiar su defensa privada, precisamente evitando contar con defensa pública, que es lo que están tratando de evitar y lo que pareciera pudiera ocurrir un desenlace en los próximos días, sino que además han manifestado ante la Corte que ellos carecen de recursos propios para poder financiar su defensa. Porque en este proceso el gobierno estadounidense y la fiscalía que lleva el caso le ha dicho al juez que ellos tienen la oportunidad de indicar si tienen fondos personales, dónde tienen esos fondos personales y a esos efectos se puede establecer un proceso para autorizar el uso de esos fondos personales para sufragar los gastos de abogados en caso en que se pueda demostrar el origen y la legitimidad de esos fondos, ¿no? Y ellos han dicho que no, que ellos carecen de fondos propios para costear la defensa. Entonces, esto se ha transformado en lo que debería ser un proceso ordinario de designación de una defensa o de recurrir a la defensa pública, como hacen la mayoría de las personas que son procesadas penalmente en el Distrito Sur de Nueva York, que los costos para contratar abogados privados realmente son exorbitantes, se ha convertido pues en toda una moción que ya ha consumido más de 2 semanas y media de proceso judicial y que posiblemente consuma unos días más o quizás unas semanas más antes de conocer una decisión definitiva en el caso, ¿no? Es decir, aquí, ¿cuál podría ser la estrategia? ¿Alargar el proceso lo que más de asegurar, imponer una narrativa como esa narrativa que buscaron instaurar al principio, que fue luego rebatida por la justicia cuando dijeron que supuestamente habían sido secuestrados, que estaban hablando con el supuesto presidente legítimo de Venezuela? ¿Qué es lo que están buscando? Bueno, hay un procedimiento pendiente en el proceso que se sigue ahora, que se debe desarrollar en esta etapa preliminar, que recordemos estamos en este momento en la etapa preliminar antes de llegar a la fase de juicio, si es que llegamos a la fase de juicio. En esta etapa preliminar ya hay una orden que emitió el juez el 5 de enero, el mismo día de la audiencia, en la que se establece que la Fiscalía debe empezar el proceso de revelación de las pruebas. Es decir, todo el acervo probatorio con el que cuenta la Fiscalía para soportar la acusación fiscal que ha sido además aprobada por un gran jurado en esa Corte de Distrito Sur de Nueva York. Y ese proceso, que es muy importante y que además va a llevar meses por el acervo probatorio sustancial que hay en este caso, que lleva muchos años de sustanciación, no ha avanzado, entre otras cosas, porque la defensa, en lugar de enfocarse en analizar ese acervo probatorio y en enfocarse en avanzar en ese proceso de revelación de las pruebas o discovery, como se llama en el proceso judicial penal estadounidense, se ha enfocado más bien en presentar mociones de índole procedimental, aún sabiendo que tienen una poca probabilidad de éxito, todo lo cual indica que estarían tratando de evitar llegar al fondo del asunto, al debate sustancial, que es lo que está buscando el juez en este caso, que es el debate de las evidencias para demostrar si hay o no culpabilidad. Hasta este momento no has visto un pronunciamiento de la defensa
sobre la culpabilidad o la inocencia. Lo que han establecido son mociones de índole procedimental y cuando esto ocurre en un proceso de esta naturaleza, parece muy obvio que lo que buscan es dilatar el proceso, tratar de invalidar todo el proceso judicial con estas mociones procedimentales y generar alrededor de ello una incidencia en la opinión pública para tratar de evitar llegar a la fase de juicio y a esa fase de confrontar las pruebas que tiene la Fiscalía para demostrar o no la culpabilidad que ellos sostienen en la acusación fiscal tan grave que ha sido ya aprobada por un gran jurado en esa corte. Han pasado 3 meses y como dice usted, el debate se ha centrado en las formas más que en el fondo.